Para armar los tableros lo que yo les digo es que primero que todo se aseguren de que ya esté bien lijado, de que ya están bien las juntas, de que ya todo sea bonito. Igual después va a haber que repasarlo. Después el tablero no se pega con cola. Lo que hacemos es colocarle simplemente tornillo. Hacemos el orificio y perforamos con una broquita larga para que tenga más canal todavía que lo que da el avellanador. Entonces, el tablero se coloca de forma que es sin cola. Él nada más va puesto. ¿Para qué tenemos los tornillos? Para que lo sujete. ¿Por qué no usamos cola? Porque esto con el humedad, el calor y humedad se expande y contrae. Si encolamos, haría que quiebre la pieza o quiebra la pieza acá y se echa a perder el tablero. Entonces tenemos que dejarlo sin cola para que él tenga la opción de expander y contraerse. Después de ahí seleccionamos la cara que esté en mejor estado y la vamos a colocar por la parte del frente y la otra va a ser la parte de atrás. Pues simplemente lo colocamos. Obviamente el tablero que cortarlo a la medida. Yo ya lo había cortado a la medida que es. Entonces saqué el gel de adentro. Entonces simplemente es cortado a la medida, no tiene digamos ninguna ciencia. Después lo que tenemos que hacer es tal vez ayudar con una prensa desde el primer tornillo y asegurarnos que quede lo más cerca posible. Y atornillamos. Muy importante el tornillo, digamos, de este tipo, como siempre lo digo. Tornillo rabo chancho de hilo grueso para rosca ordinaria, para madera y que sea largo. Si ustedes ven, ese tornillo llega más o menos aquí y el tablero está acá y el tornillo llega hasta aquí. Entonces que sea largo. Entonces, el proceso lo hacemos en todas las partes. Ponemos una prensita primero. Aseguramos que llegue lo mejor posible. Tornillo. Entonces primero hacen el avellanador, después una broquita, perforan un poco más para que siga más adentro ¿eh? Y después de último van a poner el tarugo encima para tapar. Igual lo pueden colocar en la mesa y con sargentos o más que está utilizando y eso. Entonces ese es el tablero de parche. La parte de atrás no debe quedar tan perfecto. Igual eso se puede lijar y emparejar un poquito. Lo vamos a hacer con la máquina. Hay que corregir ese tornillo que quedó un poquito medio salido. Y listo. Así de fácil hacemos un tablero de parche. Tablero estilo europeo para puertas. Esta es una gaveta grande. Ahora tenemos que crear la estructura que va aquí atrás.